Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Magnífica la ceremonia de ayer, mediante la cual se dejó inaugurada esta semana del invitacional de tenis de las Olimpiadas Especiales. Unidos todos por la inclusión. Unidos por la inclusión, de eso se trata. Olimpiadas especiales que convocan y congregan en el país a representantes de prácticamente todo el mundo. Prácticamente todo el mundo está presente ahí. Todos los continentes prácticamente están ahí también. Y bellísimo el espectáculo que además no solamente reúne aquí en el país a todas estas delegaciones del mundo, más de 30 países están representados aquí. Esta es la delegación dominicana, esa que estábamos viendo ahí, que es la más numerosa, dicho sea de paso. Y el hecho de que sea la más numerosa, la delegación dominicana, no solo se debe a que es en nuestro país donde se lleva a cabo el invitacional de tenis de las Olimpiadas Especiales, sino que aquí se ha hecho realmente un trabajo impresionante en los últimos 6 años, que coincide con los años de gobierno del presidente Medina. Ha habido realmente un compromiso especial del despacho de la primera dama, de la presidencia de la República, del Consejo Nacional para la Discapacidad, del CONADI. Ha habido realmente un trabajo tesonero, un trabajo comprometido con la inclusión en la República Dominicana. Lo que estábamos viendo ayer es un resultado de ese compromiso de la presidencia, de ese compromiso del despacho de la primera dama y de ese compromiso de todas las instituciones dominicanas que trabajan por la inclusión. El lema no puede ser mejor: unidos por la inclusión. Claro que sí. Reconocimiento del derecho que tiene ese 10% o más de la población mundial. 10% de la población mundial que tiene algún tipo de discapacidad en nuestro país. En nuestro país es probablemente un poco más de ese 10%. Debemos andar por alrededor del 11 o el 12%. Es decir, estamos hablando de más de 1 millón de dominicanos y dominicanas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea discapacidad motora, es decir, de movimiento, ya sea discapacidad visual, son personas que tienen algún tipo de ceguera, discapacidad auditiva, problemas de audición, problemas del oído, en fin, la discapacidad intelectual también. Todos esos dominicanos y dominicanas, como todos esos ciudadanos y ciudadanas del mundo, tienen el mismo derecho que tenemos o que tienen todos los que blasonan o se creen que no tienen algún tipo de discapacidad o que no lo tendrán. Todos llegaremos ahí, ya sea por la edad o ya sea por los accidentes de tránsito o de cualquier naturaleza, que son grandes productores de discapacitados, dicho sea de paso. Los accidentes de tránsito son grandes generadores de discapacidades y de discapacitados. No son 2 ni 100 los dominicanos que andan por ahí discapacitados por un accidente de tránsito. Discapacitados en todos los sentidos, en todos, no solamente en el aspecto, en lo motriz, sino también en los otros aspectos también. De manera que hablamos de un 12% de la población dominicana discapacitada, hablamos de más de 1 millón de dominicanos que tienen algún tipo de discapacidad. Y son esos dominicanos y esas dominicanas tan
merecedores del trato de cualquier otro ser humano, tan merecedores como cualquiera. Y la sociedad y el Estado y el gobierno deben garantizar que todas esas personas, no importa el tipo de discapacidad que puedan tener esos hermanos y hermanas nuestros, pues tengan el derecho garantizado a desarrollarse con plenitud, a desarrollar todas sus facultades a plenitud. Estas Olimpiadas especiales y este invitacional de tenis de las Olimpiadas especiales viene a demostrar y a confirmar que la República Dominicana tiene un compromiso serio, un compromiso grande, un compromiso decidido con la inclusión. Viene a demostrar el trabajo que se ha hecho en estos últimos 5 o 6 años desde el despacho de la primera dama, desde el gobierno central, desde el Consejo Nacional para la Discapacidad del CONADI. Vienen a demostrar que se ha hecho un trabajo magnífico, estupendo, formidable en esta área de la inclusión, que dicho sea de paso también, habla mucho del compromiso del Estado y del gobierno dominicanos con la inclusión, el desarrollo del programa Quisqueya Aprende Contigo, por ejemplo. Quisqueya Aprende Contigo vino a sacar a casi 1 millón de dominicanos y dominicanas que no sabían leer y escribir, sacarlos de una de las más graves exclusiones que hay o que puede haber en una sociedad. Casi 1 millón de dominicanos, 700, 800 mil dominicanos que no sabían leer y escribir. A este momento, Quisqueya Aprende Contigo ha incluido a más de 500.000 de esos dominicanos y dominicanas que hoy saben leer y escribir, y que buena parte de ellos, dicho sea de paso, han continuado sus estudios, están en carreras técnicas, en el Infotep o en otros centros de educación. Algunos han seguido el bachillerato, es decir, algunos de ellos, por cierto, están muy avanzados ya en su bachillerato, están prácticamente terminando su bachillerato, y los hay que han decidido seguir la universidad, a pesar de que, como algunos que yo conozco, tienen edades avanzadas incluso, pero ellos tenían ese sueño de llegar a ser universitarios, y ese sueño lo han cumplido a partir de Quisqueya Aprende Contigo, un programa transformador, un programa inclusivo o incluyente, un programa que también permitió que muchos dominicanos superaran su discapacidad, esa que le impedía leer y escribir, y les ha permitido colocarse en puestos de trabajo que no lo hubiesen tenido antes, o colocarse en una situación de mayor satisfacción y de mayor optimismo frente a la vida, puesto que ya están armados de un recurso fundamental que es la lectura y la escritura. Bellísimo, nuestras felicitaciones al despacho de la primera dama, al gobierno dominicano y a todas las instituciones, al Ministerio de Deportes, que también se metió de cabeza en la organización de ese acto de ayer, acto de recibimiento de las 30 o más delegaciones internacionales que están en la República Dominicana. 30 países representados aquí en la República Dominicana de todos los confines del planeta, y sus respectivas delegaciones que van a participar en este invitacional de tenis de las Olimpiadas Especiales, que se estarán desarrollando desde ya hasta el próximo 17, creo que es domingo, ¿no? O sábado, hasta el próximo fin de semana. Durante toda esta semana, este canal 4RD estará dando noticias precisamente sobre lo que ocurra allí en este invitacional de tenis de estas Olimpiadas especiales, las Olimpiadas mundiales además especiales,
interesante ver allí al actual presidente, hijo de Eunice Kennedy, precisamente, que fue la creadora, hermana del presidente John Kennedy, de toda esa familia, que es una familia memorable. Ahí está el Kennedy Shriver, no recuerdo ahora el nombre, Timothy, sí, que es sobrino, tengo entendido, del presidente Kennedy, asesinado en el 1968, como también lo fue asesinado su hermano Robert Kennedy en aquel fatídico junio del 68, que lo fue. El presidente lo fue antes, no recuerdo si fue en ese mismo año. Pero bien, fue estimulante ver también las palabras de este joven, que ya no lo es tan joven, pero que sí es un comprometido como su mamá y como su hermana con esta causa de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Diga usted, Sergio Pérez Amaro. Es una necesidad que el Estado Dominicano se aboque a la inclusión de personas, tanto que tengan discapacidad como que tengan condiciones económicas de vulnerabilidad, que no estén insertados en el aparato productivo nacional. En ese sentido, cuando usted analiza lo que es la política que se ha venido articulando en los últimos años, usted se da cuenta de que la necesidad de justicia social y de cohesión social, de que seamos una sociedad donde la desigualdad sea cada vez menor, ha sido una tónica. En el día de hoy, 12 de noviembre, se celebra el Día Nacional del Emprendedor. Ciertamente. Y esta fecha es interesante porque el término emprendedor viene a significar el fortalecimiento de una categoría. El profesor Juan Bosch, al tratar de explicar cómo estaba compuesta la sociedad dominicana, escribió y le dedicó muchas horas a esto. Usted se encuentra con que la conclusión que él llegó era de que había millones de dominicanos, de que la gran mayoría de los dominicanos no tenían un lugar en las relaciones de producción y eran pequeños burgueses. Y elaboró una clasificación, una serie de categorías que generaron burlas, un litoral de la izquierda tradicional que decía que ese invento de Juan Bosch era un acto de ignorancia, que el profesor Juan Bosch, cuando te hablaba de una capa muy pobre de la pequeña burguesía y te decía que eso no tenía lugar en las relaciones de producción, estaba trastocando todo porque no se estaba refiriendo ni a los proletarios ni al campesinado. Como ellos no entendían esa conceptualización, ellos te decían que eso era un disparate. Y Juan Bosch, de manera muy sabia, decía que esa era la conformación de la mayoría de los dominicanos que se explotaban a sí mismos. Y usted se encontraba con un chiripero, que era una persona que tenía un triciclo, y esa persona a su propia vez era subempleador y era su empleado, y se explotaba a sí mismo. Era el burgués, para los que me están escuchando, es el dueño de los medios de producción. Si hablamos de pequeño burgués, es el dueño de los medios de producción pequeños. Y cuando hablamos de pequeño burgués muy pobre, estábamos hablando del dueño de los medios de producción de manera extremadamente limitada. Entonces, la concepción de que existe un emprendedor y la concepción de que se capacite a esa persona que tiene medios de producción limitados y que se cambie la visión y se le haga y se le dote de capacidad y de educación para insertarse y agregarle valor a la sociedad, es lo que hace una diferencia cualitativa y rompe cualquier cuestión meramente conceptual. Bosch lo decía con mucha insistencia y habló inclusive de la educación y del rol que tenía la pequeña burguesía en la educación, que le era ajena. Y menciono toda esta parte histórica para conectar lo que significa
los centros de capacitación de MIPYMES que se están llevando a cabo. En los centros de capacitación de MIPYMES usted se encuentra con que a ese pequeño burgués, esa persona muy pobre que no tiene idea de lo que es la producción, que no tiene idea de cómo producir, se le enseña, se le capacita e inclusive se le alfabetiza. Eso ha producido que la reducción del analfabetismo en ese sector se dé, en esos emprendedores, de un 19% a un 1%. Han pasado por esos centros de capacitación de MIPYMES más de 25,000 personas. Entonces, cuando nos vamos a la economía, nos encontramos que economistas como Joseph Schumpeter te decían que existía algo que se llamaba la disrupción tecnológica. Y esa disrupción era que los elementos formales de cómo se hacía una cosa en un momento determinado eran revolucionados por una innovación tecnológica. Y la visión que se tiene en esos centros de capacitación es precisamente estimular la innovación, pero para usted innovar tiene que capacitarse. Entonces, nosotros actualmente tenemos que el 38% del Producto Interno Bruto está en manos del sector emprendedor. Usted se encuentra con que la mayoría de las personas económicamente activas están en ese sector. Me decía Guillermo fuera de cámara que son el sector que más empleos realmente genera y que tiene mayor peso en la economía, pero que yo agregaría, como estábamos conversando, que tiene también una función social de distribución de riquezas. Entonces, en la medida de que los emprendedores tengan la capacidad de innovar, agregarle valor al mercado, usted que me está oyendo, si usted tiene una idea y usted tiene la capacidad de identificar dentro de las potencialidades que usted tiene como ser humano, algo que usted se le dé bien y usted agregarle valor con esa actividad, usted puede ser un mecánico y usted organiza sus conocimientos de mecánica y da un servicio diferente que sus competidores no le estén dando y usted identifica mercado, usted tiene medios de vida y esos medios de vida que usted tiene le permiten tener una función social digna e incorporar a otras personas bajo su liderazgo en un proceso de aprendizaje, porque el aprendizaje no solo es en las aulas, el aprendizaje también es cuando usted está haciendo un trabajo y usted adquiere eso que le llaman el know-how, que lo que significa es el saber hacer. Entonces, hoy como Día del Emprendimiento, Día Nacional del Emprendedor, nosotros teníamos que resaltar la labor que hace este importante sector. Cuéntame, Guillermo. Bueno, yo quiero rescatar como quiera el hecho de que desde ayer, vamos a decir, desde el día de ayer, la República Dominicana se convirtió Guillermo, pero Kenia no vino hoy. Nos mandó, eso sí, una emisaria del Café Santo Domingo. Sí, ¿Cómo se llama? Ya yo acordé con ella que ella la va a sustituir definitivamente. Definitivamente, vamos a sustituir, sí, porque Kenia... Lo que no vamos a sustituir es el Café Santo Domingo. No, eso no. Que es un sustento indispensable para imposible. Nosotros comentar con más energía todos Gracias. estos acontecimientos. Gracias, compañera. Gracias, chica. Cuídate de Kenia. Cuídate. Mire, continúa. El país se convirtió en el día de ayer, luego de meses de preparativos, en capital mundial de la inclusión. Y bueno, no porque se trate de algo que esté de moda, sino porque es la expresión, en el caso de esta iniciativa del despacho de la primera dama, de una política integral de inclusión a los sectores particularmente más excluidos, o a los ciudadanos, a las personas particularmente excluidos. Nos referimos a quienes han tenido o tienen condiciones especiales, más que discapacidades, condiciones especiales. En el caso de este torneo de tenis,
con personas de condiciones especiales, pues el país cumple, digamos, el gobierno le da cumplimiento a los derechos humanos de estas personas, porque se trata de un tema de derechos humanos. Antes, estos ciudadanos, estos compatriotas, pues no eran visibilizados. Nadie sabía, era como el tema del analfabetismo. El 10%, estamos hablando del 10% de 10 millones, bueno, estamos hablando de 1 millón, para contar así a grandes rasgos. Y sin embargo no se veían. Estaban ahí, y muchos dicen que ocultos, en algún escondite de esto que le coge a la gente con meterse en ellos. ¿Por qué? Porque existía discriminación, porque no había la voluntad para ayudar ni para acompañar a las familias que cargan con la responsabilidad de proteger dentro de sus propios hogares a los que sufren situaciones que los sacan de la normalidad. Y cuando digo sacarlo de la normalidad es que la respuesta inicial era, ese muchacho no puede ir a la escuela, porque debe ser una escuela especial, pero las escuelas especiales no existen, o no existían. Ha tenido que primero formularse una voluntad presidencial para que esto llegara a su fin, el tema del analfabetismo. Pues lo mismo acontece con esto. Y poca gente sabe el valor o pondera. Es más fácil estar hablando de los salarios, de los familiares, de los funcionarios y cosas por el estilo, que en vez de llamar la atención sobre lo importante que es que tantas familias dominicanas estén siendo acompañadas por el Estado, de tal suerte que se les garanticen sus derechos. A padres en condiciones especiales porque tienen hijos en condiciones especiales. El drama, en el caso de Ramón y mío en particular, Sergio, durante un tiempo pues, fuimos compañeros de trabajo en el Teleradio América, de una maquillista que tenía o tiene un hijo desde hace 30 años con condiciones especiales. Y el drama era que no tenía con quién dejar a ese muchacho, que ya no era un niño, sino un muchacho de 27 años con la edad mental que por cierto ha superado increíblemente aquella condición, Ramón, de donde se partió. O sea que lo que necesitaba era eso. Lo que se necesitaba Atención. era eso, un poco de sensibilidad y de recursos, porque si ciertamente se gastan tanto cuarto hasta para los peloteros y el estadio Quiqueya, ¿cómo demonios es a que gente que lo merece no reciba recursos, no reciban recursos a través de instituciones que se dedican altruistamente a este tipo de asistencia? Y no va a haber nada más importante, por lo menos durante esta semana, para nosotros, que la concreción de esa competencia, porque resulta ser que son competitivos y es una competencia, pero vaya usted a ver el valor simbólico que tiene la celebración en el país de eso, porque eso es un mensaje al mundo entero de que nosotros no podemos seguir ignorando la existencia de personas en condiciones especiales. Mire, usted señala, y yo creo que también es algo que uno tiene que resaltar por el papel que tiene el lenguaje. Primero, como se ha denominado como condiciones especiales en un país donde hay personajes, porque no puedo decir que personas, que están en los medios de comunicación llamándole tullido y de maneras despectivas, y son inclusive figuras que algunos miembros de la oposición toman en cuenta. Y me refiero a un señor de Santiago. No te embarres, no embarres este programa mencionando a esa No voy a persona. mencionar su nombre, pero te voy a decir que en un país donde se utilizan despectivos por la televisión, nosotros teniendo una función social, que se dignifique lo que significa tener una condición especial y que, como tú dices,
a personas que tenemos familiares con condiciones especiales y que sabemos lo que es, por ejemplo, una enfermedad como el autismo, que en República Dominicana había un silencio total sobre eso, que haya una ayuda oportuna para ese ser humano que necesita esa condición especial y que se dignifique y se clarifique el uso del lenguaje, porque un lenguaje agresivo, un lenguaje despectivo es un acto de violencia, no solo contra esa persona, sino sobre todo contra los familiares de una persona. Cuando usted ve que de una manera despectiva se refieren a una persona que tenga determinadas condiciones, usted siente una agresión no solamente a ese conglomerado, sino a todos los familiares, y es una agresión a nuestra visión como sociedad. Y el hecho de que se le ponga atención a ese sector que históricamente fue, como usted dice, olvidado, que fue ignorado en todas las políticas públicas, y que sobre todo, algo que yo veo que tiene el CAIT en específico, el Centro de Atención Especial para la Discapacidad, es que llega a lugares remotos. Por ejemplo, usted tenía una familia por el sur profundo, ¿cómo usted le iba a tratar una discapacidad adecuadamente? Si usted tenía que venir, imagínese que se concentraran los servicios en la capital. Eso también era una carga económica y una marginización por usted encontrarse lejos del centro, por usted encontrarse en la periferia. Entonces yo creo que es doblemente o triplemente encomiable lo que se está haciendo. Ay, sí. Primero, porque se supera una visión tradicional de limitación de personas que tengan condiciones especiales. Segundo, porque se llama a fortalecer esos esfuerzos que ustedes ven ahí para que el Estado sea más solidario con esas personas que tienen condiciones especiales y para que a nadie se le ocurra descontinuar una de estas iniciativas tan revolucionarias. Lo que pasa es que hay discapacitados y hay discapacitados. Hay que, ¿verdad? La nuestra es una sociedad de discapacitados. Porque la primera discapacitada era la sociedad, que no entendía ese fenómeno. Entonces no nos sorprendamos de que los medios de comunicación estén llenos de discapacitados, por ejemplo. De gente que no debía tener un micrófono en la mano. Y perversos. De gente que no debía porque son discapacitados. Porque no conocen sus límites, por ejemplo. Y usted ve los partidos políticos llenos de dirigentes discapacitados también. Discapacitados. Ahí hay uno que va a salir ahora por los países a denunciar la debilidad de la justicia dominicana. Oiga, ya usted puede saber si usted está bien de la cabeza. ¿Entiende? Ya usted puede saber. Y hay un grupo de discapacitados que vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque la verdad es que a donde debimos apuntar, lo que pasa es que tampoco la sociedad hemos llegado al punto en el que se le impida a los discapacitados resentidos, porque hay discapacitados por resentimiento. Este es por ejemplo, el caso del Hospital de los Podridos, de la novela de Cervantes. Cervantes tiene una novelita bellísima que se llama El Hospital de los Podridos, creo que la he mencionado, donde va llegando gente podrida. ¿De qué usted está podrido? Yo estoy podrido de que fulano tal, el vecino mío le va bien y a mí me va mal. Entonces se está podrido. Entonces hay que ver la novela de Cervantes. Y el otro que llega, u otra que llega, que está podrida. Ah, yo estoy podrida. ¿Por qué? Bueno, porque la vecina mía, que es más fea que yo, tiene amores con un tipo que es buen mozo. Entonces está podrido verdaderamente. Entiendo, uno está podrido por la envidia, otros están podridos por el rencor, por el resentimiento, porque no han llegado a regidores ni a diputados, y a pesar de que han hecho todo lo que han hecho, no son nada en el país porque ellos se sienten nada y porque entonces tienen que vivir el día entero despotricando en contra del gobierno y en contra de todo el mundo, y usted los oye y son los mejores de la bolita del mundo, pero es un tipo de discapacidad también. Y un tipo de discapacidad lamentable, dicho sea de paso. Y hay algunos que están podridos en cuarto. Hay unos que están podridos en cuarto. Podridos en cuarto. Muchas discapacidades que tenemos. Discapacidad moral sobre todo. Muchas discapacidades de todo tipo. Moral realmente. Sobre todo. Y bueno, y ética. Mire, y ética. Bueno, eso es
Lo que pasa es que por eso no nos damos cuenta de que los discapacitados y las discapacitadas de la sociedad, incapaz de darse cuenta de que esos seres humanos, esos dominicanos, esas dominicanas, esos hombres, esas mujeres, tienen también igual, el mismo derecho que tiene cualquiera a desarrollarse, y de que el Estado y el gobierno tienen que hacer todo lo que tengan que hacer, todo lo que tengan que hacer para que nadie sea excluido, ya que no son excluidos todos estos iluminados que están iluminando al mundo todos los días, desde los púlpitos de los periódicos y desde los púlpitos de todas partes, ¿me entiende? Bueno, ya que a esta gente se le permite todo eso, pues los otros tienen tanto o más derechos, diría yo, para que sepamos. El presidente entrega hoy el Hospital Pedro A. Céspedes. Señor presidente de la República, ese sí que está en lo que tiene que estar. Acaba de llegar de China y ya está entregando hospitales y escuelas y de todo. Y tenemos que seguir por ahí, porque lo que necesita este país son esos hospitales. Donde quiera que haya un dominicano, tiene que estar la instalación que le permita acceso a la salud, solución a sus problemas de salud. Hemos llegado a un punto interesante en la República Dominicana, un punto importante. 76% de la población dominicana está ya en el seguro de salud. Una parte lo está en el seguro contributivo porque tiene empleo en el Estado o en la empresa privada, y otra parte lo está ya en el subsidiado, en el Seguro Familiar de Salud, en el SENASA, en el sistema subsidiado. Pero el 76% de la población, 7.6 dominicanos y dominicanas de cada 10 tienen un seguro de salud. Y cuando lleguemos al 2020, al final del 2020, por lo menos el 90% de la República Dominicana estará incluido en un seguro de salud, y eso es algo que hay que conmemorarlo. Eso es memorable, sencillamente. Eso es importante. Estará entregando hoy el presidente el Pedro A. Céspedes del municipio de Constanza, allá en la provincia de La Vega, la tierra de Guillermo Ricard Caldenti. Estará entregando el presidente un hospital modernísimo, abastecido de todo, dijimos de todo, sí señor. Un hospital formidable, amplios espacios, además de eso climatizado, es decir, con sus áreas con aire acondicionado, como se necesita, como debe ser. Los pobres también tienen derecho a ir a un hospital bien limpio, bien amplio, con todos los recursos, la tecnología necesaria y además climatizado, es decir, con aire acondicionado. Claro que sí, aunque los constanceros no necesitan aire acondicionado realmente. Sí, el clima ahí es tan formidable que no requiere de eso. Sí, señor, allá estará el presidente entregando el Hospital Pedro A. Céspedes esta tarde, para que se sepa. Poniendo hospitales en la loma. En todas partes. Sí, pero en la loma, sí, donde el acceso es más difícil. Claro. Donde se va a concretizar un poco más la inclusión social. Y quiero, antes de terminar, resaltar un poco lo que significa la ampliación de la cobertura que usted señalaba. El hecho de usted no tener un seguro de salud le privaba a usted de recibir una atención médica de calidad, y la reconstrucción que se está haciendo de toda esa red hospitalaria va colocando y va pagando esa deuda social que en materia de salud nosotros tenemos en un país donde las administradoras de riesgo de salud ven a las personas como números, como parte de un negocio financiero de riesgos. Lo que está haciendo SENASA y esa cobertura o esa tendencia hacia la cobertura universal viene a ser una realidad, el derecho a la salud,
que nosotros tenemos establecido en la Constitución Dominicana. Ese derecho a la salud sin una cobertura universal y sin una red hospitalaria que funcione y que le dé cabida a las personas que tienen ese seguro, es realmente una mera fantasía. Si eso no se hace como se está haciendo, eso iba a quedar como letra muerta. Así es, yo quiero destacar, para terminar ya, la información que aparece de una de estas instituciones barométricas que viven midiendo cosas, que destacan la colocación del presidente Danilo Medina solamente detrás del presidente Putin, entre los presidentes más o mejor valorados a nivel mundial. Estamos hablando de un 59% entre los presidentes mejor valorados. Solamente Putin está por delante del presidente Danilo Medina, según esa encuesta que ellos hicieron en agosto, y que reúne datos de no sé cuántos países del mundo, esta institución. Ya tendremos tiempo para comentar algo, pero bueno, por hoy se nos fue el tiempo, Guillermo, sí. A menos que usted tenga algo ahí que, verdad, se le haya quedado en la gatera, pero eso se quedará para próximos encuentros aquí en Ojalá. 4RD, no se mueva de ahí, estaremos toda la semana dando cobertura a las Olimpiadas Especiales en su versión invitacional de tenis, que se estará desarrollando desde hoy hasta el próximo sábado o el domingo en las instalaciones deportivas del Parque del Este. Sí, señor. Así que ya usted sabe, démosle seguimiento, acompañemos a todos nuestros atletas en esta jornada interesantísima en la que el canal 4RD estará permanentemente dando seguimiento o acompañamiento a todo lo que ocurra ahí. Ya usted sabe, no se mueva de ahí.